La semana pasada leímos esta frase: lo más grande que alguien puede hacer para Dios y por el hombre es orar. No es lo único que puede hacer, pero es lo más importante. Las personas más importantes de la tierra son las personas que oran. Decía este hermano, no me refiero a aquellos que hablan de la oración, tampoco me refiero a aquellos que dicen que creen en la oración, ni aún me refiero a aquellos que pueden predicar y enseñar sobre la oración, sino que me refiero a aquel creyente, aquella creyente que toma tiempo para orar. Oremos. Señor amado, precioso, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro ayudador y nos has dado un tremendo privilegio, Señor, ser tus colaboradores. Así dice tu palabra. Qué tremendo, tú que no necesitas nada, nos has permitido ayudarte. Y no solo eso, sino te has dignado, Señor, darnos tal privilegio que a través de nuestras oraciones, a través de nuestros pedidos, a través de nuestros ruegos, Señor, tú hagas tu perfecta voluntad en medio de esta tierra, en medio de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte del mensaje, cómo orar por los perdidos. Como un mini resumen, vimos 3 maneras de orar de acuerdo a la palabra de Dios. La primera, de acuerdo a la palabra de Dios, debemos orar para que Dios abra sus ojos espirituales y puedan ver, para que puedan comprender y entender que Dios les quite la ceguera espiritual que Satanás ha puesto sobre ellos. La Escritura declara que ha sido el enemigo. Satanás significa adversario. Ese es el significado del nombre del adversario de Dios, de Luzbel, de Lucifer. Uno de sus apodos es Satanás, que es adversario, y ha puesto sobre ellos una venda, sobre toda la humanidad. Por eso tenemos que orar para que Dios les quite la venda, les permita ver. En segundo lugar, vimos que debemos orar de acuerdo a la palabra de Dios para que una vez que miren la luz de Dios, se conviertan y puedan salir de la potestad, del control, del poder de Satanás, para que usen su fe, porque todos tienen fe, nada más que no quieren usarla. Dios le dio a cada individuo una dosis de fe y la usamos en otras cosas, pero a veces no la usamos para confiar en Dios. Y reciban así el perdón de sus pecados. Esa fue la segunda manera de orar por los perdidos. Y la tercera manera que vimos la semana pasada es que debemos orar de acuerdo a la palabra de Dios para que se arrepientan, para que decidan arrepentirse de su estilo de vida y logren escapar de las trampas y las redes del diablo, así dice la Escritura. Así que esas fueron las 3 razones que nos llevaron a concientizarnos de la necesidad de orar por los perdidos. Acuérdese quiénes son los perdidos. Por favor, le ruego que si no escuchó la enseñanza de la semana pasada o solo la escuchó una vez, por favor, vuelva a escucharla. Creo que Dios quiere que siempre persistamos y por mi experiencia y por la experiencia de muchos, un mensaje cualquiera de la palabra de Dios, predique quien predique, y más si es alguien pues así, maestros de la palabra. No, yo tengo que a veces escuchar mensajes de hermanos 5, 6 veces, porque disparan a toda velocidad y dices, asústame, ¿no? Y cuando la segunda, la tercera, la cuarta aprendo más y más. Hermano, por lo menos 2 veces o 3 debemos escuchar la palabra del Señor para que entre en nuestros corazones. Quien no hace eso recibe muy poquito, se queda con el 10% nada más. Así que por favor, ten el hábito de volver a escuchar la enseñanza. Hoy vamos a hablar de la cuarta manera o la cuarta razón por la cual debemos orar por los perdidos. La razón es la número 4 y dice: oremos para que Dios ablande los corazones duros. La tierra dura sea humedecida, sea arada, lista para sembrar la semilla del evangelio de la salvación. ¿Cuántos saben que nadie planta semillas en una tierra dura?
porque más tardas en aventar la semilla que en que las aves del cielo se la lleven. Efesios capítulo 4, verso 17 y 18 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, los paganos, los que no tienen a Cristo, que andan, ¿cómo andan ellos? Caminan en la vanidad de su mente. Una mente con vanidades, llena de vanidades. Vanidad significa algo vacío, que no tiene sustancia, algo vano, fatuo. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Ellos están totalmente ajenos de la vida de Dios. Hermano, tú les preguntas y dicen: ¿de qué me estás hablando? Ellos están totalmente ajenos, separados de la vida de Dios por una razón, por la ignorancia que hay en ellos. Pero hay otra razón, por la dureza de su corazón. Nosotros podemos desatar la blandura, las herramientas que se necesitan para que Dios ablande el corazón de los perdidos. Y esto es muy importante. Entonces recuérdate que siempre ores: Señor, quita ese corazón duro. Señor, ablanda la tierra, prepara el corazón de las personas, Señor, porque hay dureza en el corazón. La misma mente vana, el entendimiento en tinieblas, separados de Dios, ignorando el amor de Dios, ignorando el juicio que viene sobre sus vidas, hace que sus corazones cada día se endurezcan más. Así que tenemos que tener presente esta otra razón por la cual debemos orar, o cómo orar por los perdidos. Estamos viendo ese tema, cómo orar por los perdidos. Número 5, en siguiente lugar, debemos orar por los perdidos de esta manera, para que Dios, escúchame lo que voy a dar, porque esto te va a choquear a lo mejor. Oremos para que Dios los entristezca. Ah, caray. La Biblia usa la palabra contriste. Los contriste, los redarguya. La palabra contristar es hacerte sentir mal, hacerte sentir muy triste, muy mal. Los redarguya y los libre al mismo tiempo de toda depresión. Te voy a explicar. Hay dos tipos de tristezas. La que ahora impera en el mundo se llama depresión. La gente desde muy temprana edad vive deprimida. Mis familiares que yo conozco viven muy deprimidos. Al rato te comento algo que encontré en una de las redes de uno de mis sobrinos. Me entristeció. Esa tristeza conduce a la muerte. Esa desesperanza te lleva al suicidio, te lleva a que te valga gorro, agarres el coche, lo subas a 110, 120 millas por hora y veas en qué curva te vas a estrellar porque ya no importa nada. En cambio, hay una tristeza buenísima y es la tristeza de Dios. Escúcheme, mire lo que quiero decir. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Así lo dice en nuestras versiones tradicionales. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, le hace entristecidos, sino porque fuisteis contristados, entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, o sea, la tristeza que Dios envía al corazón de las personas, produce arrepentimiento para salvación. Produce arrepentimiento ¿para qué? Para que se salven. Mientras una persona no se compunja, no se sienta mal por su condición, su rebeldía, su desobediencia, su pecado, jamás se va a arrepentir. Por eso ves que en el primer mensaje que Pedro les dijo hasta de lo que se iban a morir: ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Lo hizo con tanta unción que ellos, dice la Biblia, se compungieron de corazón. Esa palabra significa se contristaron, se entristecieron. Ahí es cuando Dios envió su tristeza al corazón de esas personas. No es lo mismo que la depresión, no es lo mismo que la tristeza de la gente. Es una tristeza
lo voy a bautizar de esta manera, una tristeza santa, porque esa tristeza produce produce arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a la salvación. Los judíos que estaban ahí dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Así como diciendo: ¿qué hago para remediar esto? Estoy mal, ¿qué hago? ¿Cómo llegó ese sentimiento a ellos? Porque Dios envió su tristeza. Esa tristeza de la cual no hay que lamentarse, esa es una buena tristeza, de esa no me lamento. Pero la tristeza del mundo siempre produce muerte. Hay gente que vive triste, que vive amargada, que vive y entras a su casa y hay un ambiente mortuorio, como si estuviera el velorio ahí. Usted sabe que cuando hay una muerte, como el papito de nuestra hermana, hay tristeza. No es un momento para hacer chistes, no es un momento para hacer fiesta, es un momento de luto. Pero hay gente que vive en un constante luto en su vida. Mira, parece que lo puse en otra versión donde se puede entender muy bonito. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. El dolor, o sea, la tristeza, hizo que se arrepintieran y que cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Dice el siguiente versículo: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Resulta en qué? En muerte espiritual. ¡Wow! ¡Qué tremenda versión tan clarita nos dejó aquí el Señor! Así que, ¿cómo vamos a orar por ellos? Escúchame. Señor, entristécelos. Señor, quebrántalos. Mira, yo te quiero testificar. La primera vez que yo supe de esto, que yo caí en la cuenta, iba yo en el carro con mi pastor César Buitrago y iba platicando. Adelante iba Cesarito, lo íbamos a llevar a su escuela, y en ese entonces Cesarito estaba preocupado por sus amigos de escuela, sus compañeros, y le dice a su papá: papá, ¿podemos orar por mis compañeros de clase? Y dice el pastor César: claro que sí. Y yo iba atrás. Yo también empecé a querer orar cuando empiezo a escuchar la oración que hace mi hermano César. Señor, yo te pido que absolutamente nada les llene, que nada les dé gozo, que nada les dé satisfacción, Señor amado. Padre, entristécelos. Y yo me quedé: wow, ¿qué tipo de oración es esa? Que nada les llene, que nada les dé satisfacción, que nada les dé alegría, que no tengan un solo momento de gozo y alegría. Amén. Y yo dije, y me quedé pensando, ¿qué tipo de oración es esa? Está basada en esta palabra. Así que no estamos hablando de la oración del papá que quiere lo mejor para su hijo. No estamos hablando de la oración de la mamá que quiere ver a su hija exitosa, terminando una carrera, sintiéndose feliz, casándose con el amor de su vida. No. Estamos hablando de la oración que produce lo más importante en la vida de una persona, que es su salvación. Hermano, ¿usted sabe por qué los cubanos se están convirtiendo al Señor? Se convierten, ¿saben? Porque no hay otras distracciones, porque la opresión del gobierno de Cuba los hace sentirse de la patada. Y esa tristeza, esa depresión de Dios, voy a llamarle así, produce arrepentimiento. Los lleva a buscar al Señor, porque saben que no pueden contra el gobierno, no pueden cambiar su situación, no hay comida, los racionan, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una opresión militar, es una cárcel grandota, y sin embargo están felices. Y los hermanos, ¿sabes cómo oran? Señor, por favor, que no se derroque el gobierno, por favor, que no entre Estados Unidos y derroque el comunismo, te lo suplicamos. ¿Y sabes por qué oran así? Porque ellos saben que el día que se termine el comunismo en Cuba
y entren algunos imperialistas yanquis o lo que tú quieras como llamarles, ese día no solamente va a entrar la libertad, ese día no solamente va a entrar la comida, ese día también van a entrar los placeres, las distracciones, el internet, la televisión, el cable y tantísimas cosas que hacen que un ser humano empiece a endurecerse, empiece a decir: tengo todo lo que necesito, soy súper feliz en esta tierra, ¿para qué quiero a Dios? Oye, vengo a predicarte de Dios. No, es que estoy bien, no necesito nada. Cuando yo necesite, cuando tenga un problema, te aseguro que voy a la iglesia. Así es la gente. La gente solo va a la iglesia cuando tiene un problema, cuando le pica el dedo gordo del pie izquierdo, ¿verdad? Cuando le llega el agua hasta la nariz, cuando tiene la soga al cuello, cuando lo están sacando del país o de su casa. Señor, que nada les llene. Actualmente hay un movimiento juvenil de adolescentes y jóvenes que tratan por todos los medios de tener la adrenalina más grande que se puede. Y tú puedes ver, las redes sociales están plagadas de retos donde sube tu adrenalina, te tienes que aventar de tal lado, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque buscan emociones fuertes. Y mira que mientras la adrenalina se sube, y la adrenalina es una bendición que Dios le dio al cuerpo humano para estar alerta, ¿verdad? Por eso mi esposa pudo vendar a mi suegra tranquilo mientras la adrenalina subió, ¿verdad? En cuanto la adrenalina bajó y vio la sangre, le entró el miedo. Y así les pasa a los pobres, ¿verdad? Que se avientan de un edificio de otro, hacen tantas cosas, hacen tantos retos, y en esos retos pueden matar a otros y les vale. Y se ríen de las bromas donde una persona puede caer y desnucarse completamente. Sus compañeros se desnucan, las muchachas ahora las tiran para adelante, se friegan la cara, se rompen la nariz. Y no les importan las demandas, no les importan los problemas, ni aún la muerte de sus compañeros, y terminar sus últimos días en la cárcel, mientras en la cárcel digan: pero estuvo re bueno la que me aventé, se me subió la adrenalina, sentí bonito. Reprendemos al enemigo, ¿verdad? Y le decimos: Satanás, quita tus manos de ellos. Reprendo todo espíritu de depresión, de suicidio, de violencia, de asesinato. Pero ¿cómo le ayudo al Señor? Señor, que no les llene nada. ¿Sabes que esa es mi oración para todos los que no se han convertido en este lugar? Ay, pastor, no me amuele. Sí, estoy orando para que nada te llene. ¿Sabes cómo oro por mis hijos? Señor, que no la hagan en nada. Que nada los satisfaga, porque es la única manera en que ellos van a decir: ¿hay algo más en la vida? Necesito a Cristo. ¿Hay algo más en la vida? Estamos tan plagados de tantas opciones que solamente cuando Dios interviene y las opciones que tienes no las puedes llevar a cabo. Solamente cuando mascas el chicle y el chicle se le acaba rápido el sabor y te quedas comiendo plasticote. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Cuando no hay sustancia es cuando la gente se harta y dice: ya estuvo suave, la promiscuidad sexual ya no me llena, ¿qué voy a hacer? Y es cuando abandonan sus caminos, porque el Espíritu Santo los contrista. ¿Amén? Ok, sé que esto es medio nuevo tal vez para ti, pero es la palabra de Dios. Número 6, ¿cómo debemos orar por los perdidos? Oremos para que ellos abandonen sus pecados, se arrepientan y dejen algo muy importante: sus ídolos de todo tipo. No estoy hablando de imágenes religiosas, estoy hablando de ídolos. Mira lo que dice la Escritura en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, y ya viene ese día, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Jesús el Hijo de Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ustedes saben que está hablando del Señor. Y termina: pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, dice Tesalonicenses 1:9.
de cómo se apartaron de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Porque ¿cuántos saben que Dios no tiene rivales y Él no juega el jueguito de que tú tengas otro Dios aparte de Él? Hermano, el que quiere conocer a Dios y entregarse a Dios tiene que renunciar a cualquier otra cosa que ha idolatrado. No puedes amar a dos señores, no puedes servir a dos señores. La Escritura es muy clara. No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al primero. No se puede. Y Dios no juega ese juego. Entonces nuestra oración debe ser: Señor, échales abajo sus ídolos, Señor. Que ya no haya de dónde agarrarse más que de Dios. Que se desilusionen de sus héroes, para que el único héroe que encuentren se llame Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Número 7. Oremos para que reciban al Señor y lleguen a ser hijos de Dios y maduren en Cristo. Porque no se trata nada más de que tengan un momento de alegría, un toque de Dios, sino que ellos se arraiguen en el Señor. Dice Marcos 4:20, hablando en la parábola del sembrador: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. La retienen, dice también Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. No se les va, la palabra que oyen se les quedó, no les entró por un oído y les salió por otro, sino que dan fruto con perseverancia. O sea que vienen las aflicciones, las pruebas, ellos siguen perseverando, ellos no se echan para atrás. Mira qué versículo tan padre de Colosenses 2:6, la Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Ese es el evangelio verdadero, hermano. Hay gente que recibe a Jesús como su salvavidas, como su amigo, como un Dios buena onda, pero no están conscientes de que Él quiere ser tu Señor. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, sigan sus pasos. El siguiente versículo dice: arraíguense profundamente en Él, echen raíces y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud, estarán tan contentos. Yo le doy tantas gracias a Dios de que a los 19 años el Señor me rescató. Yo hubiera querido que fuera antes, sinceramente, de tantas cosas que me hubiera librado si yo le hubiera entregado mi vida a los 12, 15, a los 8, no sé. Pero fue hasta los 19, pero qué bárbaro. Gracias, Señor. Tal vez no estaría aquí, hermanos, no estaría vivo, tal vez no estaría vivo. La Biblia dice claramente: mas a todos los que lo recibieron, o sea, al verbo de Dios, a Jesús, el regalo más grande, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Tú ya no eres cualquier persona. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios, y eso es lo que más debe llenar tu corazón, hermano. Eso es lo que más debe alegrar tu espíritu. ¿Estamos? Estas son las 7 cosas como debemos orar por los perdidos, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema, pero vamos a hablar de la herramienta que vamos a usar ahora para orar por los perdidos. Es la llamada herramienta el ayuno de Daniel. Rápidamente, y voy a poner aquí el metrónomo y ver la hora para ver que no me pase, no quiero hacerlo muy largo, pero el tema sí es un poco largo. Número 1, Daniel fue un joven lleno de cualidades, hermanos. Sin embargo, ahora vivía en una tierra extranjera, en calidad de cautivo, tierra que era gobernada por un rey pagano, muy altivo y muy severo. Pero ¿sabes qué? Daniel tenía cualidades muy bonitas. El emperador mandó llamar muchachos con las siguientes cualidades. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia, hermano, en Daniel 1, versículo 4. Me gozo porque el día de antier, en el grupo de jóvenes, nuestra hermana Alejandra compartió un mensaje para los jóvenes y precisamente tocó un poquito este tema, las cualidades de Daniel. Te lo leo aquí.
Daniel 1:4. Daniel, dice el versículo, que era parte de los muchachos en quienes no había tacha alguna. O sea, no tenía defecto Danielito. De buen parecer, también era galán, hermano. Era guapo. Pero algo más importante, había sido enseñado en toda sabiduría. Había aprendido sabiduría, era una persona sabia, prudente. No solo eso, sino que le había echado ganas a la escuela, porque dice que era sabios en ciencia. Este grupo de escogidos, el rey dijo: búscame a los que sean buenos en la escuela, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, inteligentes. Y para acabar, idóneos, perfectos para estar en el palacio del rey. Así como decimos que la mujer es la ayuda idónea para el hombre, así buscaba el rey gente idónea para el palacio, para gobernar, para estar ahí en lo más alto. Imagínate qué privilegio. Estaba el escrutinio, venían ahí las pruebas. ¿Pasarías tú esa prueba? Bueno, por guapo sí pasas, por guapo sí. Yo sé que aquí hay muchos guapos. Y dice, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¡Wow! Tenían que aprender un nuevo idioma, como los que llegaron aquí y se enfrentaron en el reto de aprender inglés. Pues igual, ellos llegaron a un lugar de una lengua desconocida y tuvieron 3 años. Mira lo que dice el verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. O sea que tenían 3 años para aprender perfectamente bien el idioma, tenían 3 años para desarrollarse, para crecer, para madurar y estar listos para el último examen que el emperador les iba a hacer. Número 2, la prosperidad de Daniel comenzó con un compromiso radical por parte de Daniel y de sus 3 amigos. ¿Cuál fue este compromiso? Léelo conmigo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Le pidió que por favor no se le obligara a contaminarse. Mira, hermano, en primer lugar, la comida de los reyes, según las costumbres de aquella época, siempre era ofrecida al dios o a los dioses que protegían a esas naciones o imperios. Porque el rey, siempre que iba a conquistar, iba en nombre de su dios. Y siempre que llegaba ponía sus ídolos y decía: ahora esta tierra es tierra de mi ídolo fulano. En segundo lugar, mucha de la comida de los reyes paganos era comida impura para los judíos. Puerco, jabalí, reptiles, aves de rapiña, animales carroñeros como por ejemplo el conejo. Ay, tan rico que es el conejo, pastor. Sí, pero es un animal carroñero prohibido en el Antiguo Testamento. Las liebres, las hienas, los opilotes. También los mariscos. ¿Para qué usa los mariscos? ¿Verdad? Los ostiones, camarones, etcétera. En ese entonces era prohibido para Daniel y prohibido para todo aquel que quisiera agradar a Dios. Daniel tenía 2 opciones. Mira, ya estoy en un lugar, ya no estoy en mi tierra, ya estoy aquí en los estados y aquí se acostumbran otras cosas. Puedo hacer lo que todos hacen. Ya no tengo los estándares de mi familia, ya no estoy allá en el rancho, así que estoy acá, así que si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si todos comen esta porquería de alimento cultural, mental, espiritual, pues no ha de saber tan mal. Pero no, hermano, él decidió no hacer ni vivir conforme a las costumbres impías del imperio babilónico. Daniel y sus amigos decidieron ser diferentes. Ayer el reto de Alejandra era: sé un muchacho diferente, que hagas la diferencia. Sé una muchacha que hagas la diferencia, señorita de nueva generación en Cristo. Daniel y sus amigos decidieron no seguir las costumbres impías de Babilonia, decidieron ser diferentes a todos los demás, de ir en contra de la corriente, contra la moda, contra las costumbres que eran contrarias a la palabra de Dios, en una palabra, contra la vida pecaminosa. Ahora escúchame con atención. ¿Sabes por qué la inmensa mayoría no se convierte al Señor?
¿Sabes por qué? ¿Cuál es la razón principal por la que una persona no quiere oír la palabra de Dios y te tira de a loco y no quiere que le hables? ¿Sabes por qué no quieren volverse discípulos del Señor Jesús? ¿Sabes? La razón más fuerte de todas es esta: porque aman las tinieblas más que la luz. Así dice la palabra. Porque sus obras son malas y ellos no desean abandonarlas, punto y se acabó. Me gusta el pecado, dicen ellos. Ellos quieren seguir disfrutando los placeres temporales del pecado. Como les dije hace rato, aunque el chicle se le acabe muy rápido el sabor, ellos prefieren seguir masticando plasticote. Uno de mis amados sobrinos escribió hace 4 años en sus redes sociales lo siguiente. Él escribió: me pasa que estoy en todas partes y en ninguna. Y la verdad es que pocas cosas me hacen realmente feliz. No sé si era un verso de una canción o era como realmente se sentía él en ese momento, pero la verdad es que esta frase describe muy bien cómo se siente esta generación. Una generación que no sabe para dónde va ni para dónde viene. Una generación que muy pocas cosas lo hacen realmente feliz. Sí, por fuera sonríen, sí, por fuera parecen realizados, que todo está bien, pero mojan sus almohadas cuando nadie los mira. Y yo era uno de esos. Por eso pelearemos en oración por ellos. Amén. Pues sabemos que en el fondo de sus corazones no son felices. Yo los miro, yo veo sus ojos y yo veo la infelicidad tan tremenda que hay. Pero Daniel no quiso enlodarse. Daniel y sus amigos prefirieron una comida sencilla, saludable, sin condimentos, sin colores y sabores artificiales. Ellos se negaron al placer de comer, hermano, las mejores viandas. La comida de un rey es lo mejor. Olvídate, es una banqueta impresionante, preparada por los mejores chefs del imperio. O sea, alimentos súper apetitosos solamente a la vista y huelen increíble, pero alimentos maldecidos, dedicados a sus dioses, inmundos muchos de ellos, en pocas palabras, contaminados a pesar de ser tan sabrosos. El ayuno de Daniel comienza con ese corazón, hermano. El deseo, la decisión y la determinación de no contaminarse con lo que el mundo nos ofrece, con lo que el sistema de cosas, como dicen los amigos testigos de Jehová, así le dicen al mundo, el sistema de cosas, pero está bien, como el sistema de las cosas nos vende, con lo que la sociedad nos trata de seducir, convenciéndonos de que es lo mejor, que es lo normal. Ya no sabemos si decir sociedad o suciedad, ¿verdad? ¿Es sociedad o es suciedad? Vivimos, hermanos, tiempos de corrupción, de podredumbre. Así que aquí está este capítulo, y este capítulo no está hablando de ningún ayuno físico, hermano, sino más bien espiritual. Durante 3 años solo comieron legumbres, verduras y agua sola. Esa fue su dieta. No dice en ningún momento, no le llama ayuno, pero ellos lo tuvieron que hacer porque no querían contaminarse. ¿Cuáles fueron sus resultados? Bueno, el primer resultado es que inmediatamente que Daniel y sus amigos dispusieron eso, Dios les dio gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. A lo mejor dices, no hombre, yo si digo esto, no, Dios te va a respaldar. Y eso me recuerda otro versículo de la palabra, Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Oh, Jesús también tuvo 16, 17, 18, 20, 22, 24 años. Él crecía en gracia y en sabiduría, querido joven que hoy nos acompañas. Pero Daniel, al cabo de 10 días, dice la Escritura, él y sus amigos, dice el verso 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así que dice el siguiente versículo, Melzar, que era el encargado de ellos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba
legumbres. ¡Ay, qué feo, ¿verdad? Dicen algunos, ¿solo legumbres? Bueno, mira, a estos 4 muchachos, versículo 17, Dios, no las legumbres, no la dieta balanceada, no la dieta vegetariana, fue Dios quien les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, en todas las ciencias, todas, matemáticas, física, química, fisicoquímica. ¿Qué materia se te está dificultando, hermano? Joven, ¿qué materia dices, híjole, este es mi coco, la odio, la aborrezco? Yo aborrecía, ¿cuál era? Termodinámica 1, termodinámica 2, Dios las bendiga. Híjole, si hubiera sido católico me persinaría cada vez que entrara a la clase y cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Porque horrible, hermano, una materia satánica. Pero Dios es el que me permitió terminar la carrera. No sé cómo, Él sí sabe. ¿Cómo pude pasar esas materias? No me preguntes. Yo lo único que hacía era esto: Señor, ten misericordia de mí y guíame, Señor. Yo no sé cómo venía la sabiduría. Yo no sé, yo estudiaba, pero era muy difícil. Estudiaba, pero no entendía. Señor, ayúdame. Y él lo hizo. Por eso creo este versículo, porque yo lo experimenté. Si no hubiera sido cristiano, no hubiera terminado la carrera nunca, jamás. Así que Dios les dio inteligencia y Daniel tuvo entendimiento, además, en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del mero, el rey Nabucodonosor, el querido Nabucodonosor. Y dice el verso 19, y el rey habló con ellos, los examinó. A ver si ya hablan bien el caldeo, a ver si hablan bien el inglés. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. No había otro como Ananías, no había otro como Misael, no había otro como Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Estos me los dejas aquí, dijo. Estos son los que yo necesitaba. Dice la Escritura, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos, de todos los profesionales que había en todo su reino, no nada más en Babilonia, en todo su reino. Nadie les llegaba a los talones. ¡Wow! El compromiso de Daniel. Ese es el espíritu con el cual vamos a ayunar. Señor, no quiero contaminarme. Voy a orar por mis hijos para que un día ellos también deseen no contaminarse, no seguirse contaminando si es que ya lo están haciendo, y te honren a ti. Aquí hay una gran enseñanza. Una gran enseñanza. Hermano, así transcurren los años. Se menciona un siguiente ayuno hasta el capítulo 9 de Daniel, y vamos a ir rápidamente. Vaya conmigo, Daniel 9, versículo 2. ¿Tiene su Biblia? Daniel 9:2, para los que no son muy buenos para buscar, aquí está. En el año primero de su reinado, del rey Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta. Déjeme parar. Ya habían pasado muchos años, ya había muerto 2 reyes, habían pasado, Nabucodonosor, Ciro, Darío, o no me acuerdo si primero fue Darío, ahí después me corrigen, pero ya había pasado un tiempo largo. Habían pasado 70 años de cautiverio, hermano. Calcúlale nada más, calcúlale, habían pasado 70 años. ¿De cuántos años te parece que agarraron a pobrito Daniel? ¿De unos 15, 16? Más los 3 años que estuvo en disciplina. Pues haz de cuenta, de los 16 más 70, 16 más 70 rápidamente, ¿cuánto es? 86. 86 años. Fiel al Señor. Y de repente encuentra en una profecía, leyendo al profeta Jeremías, se encuentra lo siguiente. Dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Y cuánto era ese tiempo? 70 años. Y resultaba que ese año era el año 70. Inmediatamente, ¿qué hizo el hermano Daniel? Ya no era un jovencito, era un viejito. Y dijo, y volví mi rostro a Dios el Señor.
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Y por qué? Aquí hay una gran enseñanza que hemos estado viendo en 2, 3, esta es la 4ª semana, la oración. Cuando Daniel encuentra la profecía, no se sienta a observar como para que se cumpla solita. Ay, ahora es el año que ya el Señor va a quitarle la cautividad a Jerusalén. Qué padre, voy a ver cómo lo hace el Señor. No. En cuanto ve la profecía, no se sienta a observar, más bien comienza a orar y comienza a ayunar para que se lleve a cabo esa profecía, esa promesa. Hermano, la voluntad de Dios era muy clara. Jeremías la recibió, la escribió y la profetizó, pero Daniel tuvo que activarla. Escúchame lo que voy a decir. Daniel tuvo que activarla, o sea, hacerla efectiva. Para que me entiendas, le dije al Señor, ¿cómo se las explico? Me dijo, muy fácil, diles que tuvo que detonarla, como se detona una bomba, con la oración y con el ayuno. Tú puedes tener una bomba para destruir a tus enemigos, hermano. Puedes tener ahí un misil, puedes tener ahí una bomba de neutrones. Dicen que ahorita Rusia hizo una superbomba nuclear, que si la suelta así del aire, el estado de Texas enterito y un poco más desaparece. Y todos están así, ¿qué onda, no? Pero bueno, si no tuviera esa bomba un detonador que la activara, de nada serviría. Tú puedes tener la mejor bomba, pero la mejor y más poderosa, pero no se activará, no explotará hasta que haya algo que la detone. Toda bomba necesita un detonador ya sea físico, un detonador mecánico, un detonador ya sea químico, alguna reacción química, o un detonador magnético o un detonador electrónico, digital. Sin él no funciona tu bomba. No funciona tu arma. Tú tienes la voluntad de Dios para tus hijos y para tus seres queridos. Él los quiere salvar. La oración es lo que detona la bomba. Las promesas y las profecías del Señor, las que son verdaderamente palabras del Señor, expresan la voluntad de Dios, pero no basta con saber que son su voluntad. Él se dio cuenta que era la voluntad de Dios, estaba profetizado, ya 70 años, nada más. Él los había vivido todos los años de cautiverio, todos los 70. No bastaba con saber su voluntad, había que entrar en oración. Había que desatarlas en la tierra, como dijo Jesús, para que sean desatadas en los cielos. Y el ayuno y la oración hacen precisamente eso. Ahora, ¿cuál es la promesa que vamos a activar a partir del día de mañana? Que vamos a comenzar nuestros 21 días de ayuno y oración. Esta es la promesa que vamos a activar. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando dice casa, incluye familia, incluye los más cercanos, todos tus prójimos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo y todo lo que te rodee. Esa es la promesa. Pero no es la única. Dice 1 Timoteo 2:4. Él quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él lo quiere, Dios quiere, está hablando de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esas palabras tan bonitas como se oyen, no se activarán hasta que pongas el detonador y hagas detonar esa promesa en la vida de tus seres queridos. Una última promesa: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el corazón de Dios. Nos va a tener que juzgar, hay un lago de fuego, pero si tú le preguntas a Dios, ¿tú quieres mandar a la gente al lago de fuego? No, yo no hice el lago de fuego ni el infierno para nadie. Lo hice para Satanás y sus demonios que se rebelaron sin causa. Esos sí fueron rebeldes sin causa y no quisieron arrepentirse. Están juzgados, ya están condenados y ahí se van a ir. Pero con Él se van a ir todos los que quieran seguir su voluntad. Y eso es muy triste. Así que, hermano,
Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que el impío viva y no venga condenación. Él no quiere la muerte de los impíos. Él quiere salvar no solo a nosotros, sino a toda nuestra casa, nuestra familia, nuestros prójimos, lo que llamamos en griego nuestro oikos o círculo de influencia. Él lo quiere hacer, hermano. Esa es su voluntad, pero te necesita. Me necesita a mí. Dios nos amó a amar a nuestro prójimo. ¿No es el segundo mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, a los que están cercanos. Ese es el prójimo, los próximos a nosotros. ¿Conoces una manera más grande de amarlos que doblar tus rodillas, ofrecer un sacrificio espiritual, un ayuno donde dejes de hacer tus actividades favoritas, comer tus platillos favoritos, dejar tus entretenimientos, con tal de orar, interceder y aún clamar si es necesario por 21 días para rogar que sean salvos del infierno, salvos de la muerte segunda, de estar separados de Dios por toda una eternidad? ¿Crees que hay algo mejor que eso? ¿Crees que habría alguna mejor prueba de amor que esa? Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, si consideras a tus queridos hijos algo amoroso, algo valioso, a tus padres, a tus primos, a tus sobrinos, a tus compañeros de escuela, no hay mayor amor que ese, que clames por su salvación. Debemos seguir amando a nuestros prójimos, sustentándolos, cuidándolos. Cuando yo les dije de la oración de Señor, que nada les satisfaga, quebrántalos, no estoy diciendo que los dejes de amar y que dejes de cuidarlos y darles de comer o llevarlos a la escuela. No, estoy hablando de que cuando estamos ayunando, estamos pidiendo lo que Dios usa para quebrantar a una persona. Así que si hoy hay alguien que se siente de la patada, que ha estado deprimido y con ganas de suicidarse, quiero que sepas que estás en el mejor momento de tu vida. Porque es Dios tu única esperanza. Yo así me sentía, hermano. Yo estaba deprimido, no veía futuro para mi vida. No me veía casado ni trabajando. Hice una carrera, como te dije, solo por la gracia de Dios pasé. Pero yo decía, híjole, y ahorita a estas alturas del partido estudiar otra cosa. A mí lo que me gustaba era la música. Pero dije, no se puede vivir de la música. ¿Quién dice que no? Pero alguien me metió esa idea. Y ahí me tienes estudiando lo que no quería. Eso deprime, pero eso preparó mi alma. ¿De qué aprovechará a tus hijos graduarse de la universidad, tener éxito en algún negocio o llegar a ser famosos en alguna profesión, en algún arte o en un deporte, si al final, dice la Biblia, perdieren su alma? Daniel, gracias a Dios, activó esa profecía. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Daniel activó la profecía, detonó la voluntad de Dios para Jerusalén. Hermano, Daniel comenzó a orar en la mañana, dice el capítulo 9, y ya para la tarde vino volando literalmente con sus alas el ángel Gabriel para confortarlo y afirmarlo. ¿Qué dice la palabra? Mira aquí en la pantalla lo que dice Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando. Fíjate que lo que vamos a hacer es subrayé las palabras claves. Mucho ojo, mira para acá. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mis prójimos, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y ahí pones el nombre de la persona que vas a orar. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, con velocidad, híjole, ya no era ángel, hermano, era un hummingbird, era un chupamirto, brother. ¿Has visto a los ¿cómo se llama? Colibrís, ¿verdad? Chupamirtos, colibrís o hummingbird, creo que así se dice, ¿no? En inglés. ¿Cómo aletean, verdad? Sus alas. ¿Cómo se llama ese animalito? El chuparrosa le dicen en tu rancho, ¿verdad? En mi rancho le dicen chupamirto, ¿verdad? O le dicen colibrí, es el nombre más.
Bueno, así llegó el ángel a toda velocidad. Vengo a darte una buena noticia. Sigamos leyendo. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Danielito, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y dice además: al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuándo empezó Daniel a orar? En la mañanita. En la mañana estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo Jeremías, descubre la promesa y dice: a ver, ¿en qué año estamos? Y saca la agenda, ¿verdad? Saca la calculadora y dice: estamos en el año 70, ya se va a cumplir. Y se pone a orar y a ayunar para que se active la palabra. Y en la tarde ya el ángel Gabriel vino corriendo y le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Aleluya. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hermano, Dios quiere que entendamos la visión. Tenemos que tener claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Activar, acelerar el cumplimiento de la promesa de la salvación para los nuestros. Amén. La vida no la tenemos segura nadie, y más en esta región donde se vaticina uno de los terremotos más gruesos de la historia. Ya nos hemos atrasado, según las matemáticas y los geólogos, como 20, 40 años. O sea, ya debería haber venido la catástrofe ya hace muchos años y todavía no viene. ¿Sabes por qué todavía no viene? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir por qué todavía no viene el terremoto de la falla de San Andrés y todas las fallas juntas? ¿Por qué? Díganme. Ay, bendito Dios, grítalo. Porque muchos están orando para que no pase eso. ¿Y por qué están orando para que no pase? Para que nadie se muera sin Cristo. Para que nadie se muera sin Cristo. Dile a los científicos lo que está pasando. Que hay un pueblo que está reteniendo los juicios de Dios. Señor, sé que ya le toca a California, ya las fallas están cada 100 años. ¿Por qué no ha venido el grande? Tal vez, yo creo, porque hay gente que está pidiendo misericordia, que le está diciendo a Dios: Señor, apúrate, Padre, acelera tu promesa, el cumplimiento de que dijiste que yo y mi casa seremos salvos. Yo quiero verlo antes de morir, yo quiero verlo. Que no me pase lo que Abraham, que él no vio nada, Moisés ni siquiera, nada más de lejos, la tierra prometida. A muchos de los que dieron toda su vida no pudieron ver el resultado en vida. Lo van a tener que ver allá en el cielo. Allá en el cielo les dijo el Señor: no te preocupes, lo que hiciste no fue en vano. ¿Qué crees? Ya hay un avivamiento. No, hombre, Padre, ¿de veras? Sí. Yo pensé que era una pérdida de tiempo haber orado por aquello. No, hijo mío, muchas gracias por activar la promesa. Así que, hermano, ahí le voy a dejar porque quiero que ustedes disfruten más el ayuno de Daniel. Atención, solamente quiero adelantar una cosa. Cuando ayuna Daniel 21 días es el siguiente capítulo. Y de esos 3 eventos, de los 21 días del capítulo 10, el capítulo 9 y la venida del ángel Gabriel, y el primer capítulo, que es no contaminarse, de todos esos 3 se forma lo que se llama ahora el ayuno de Daniel. Como ya es tarde, me aprovisioné con las intenciones de oración. Voy a pedir a Enrique y a Anselmo que me ayuden, por favor, a repartirlas. Creo que hay suficientes para todos, pero si no hubiera para todos, que sea una por matrimonio, pero yo creo que sí alcanzan. Si no deseas orar, pues deja que la reciba la copia a otra persona, pero ahí están, de acuerdo a Daniel 9, las intenciones de oración. ¿Cómo vamos a orar en este ayuno? Yo te pido que le eches una ojeadita. Yo te pido que tú, si tienes alguna pregunta, alguna duda, tú me llames, me eches un texto. No le entendí al punto 4, hermano. Yo te explico. No le entendí al punto 7, yo te explico. Pero por favor, échale una ojeadita. Vamos a ponernos de pie. No pierda esta hojita, por favor. Vámonos con este pensamiento ahora conmigo. Cierra tus ojos. Padre Santo amado, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios maravilloso
y siempre nos traes una enseñanza. Yo quisiera, Señor, que este ayuno te lo ofrezco. En el nombre de Jesús, te presentamos a partir de mañana un ayuno. Cada uno va a determinar un poquito qué va a comer. Los que pueden comer solo legumbres, los que pueden comer solo vegetales, qué bueno. Tal vez algunos no lo puedan hacer, pero van a evitar todo lo que es delicia, todo lo que es gusto. Y yo sé que cuando lean esto van a entender, tú les vas a guiar exactamente cómo ayunar cada día. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tu ángel quiere que entendamos la visión y el propósito de este ayuno. En el nombre precioso de Jesús te doy las gracias. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.